Hola, qué gran bendición que compartas este tiempo con nosotros. Somos el Centro Comunitario Cristiano El Ávila. Nuestro propósito es ayudar a las personas a tener una relación personal con Jesucristo, mostrándoles su amor y sacrificio realizado en una cruz por cada uno de nosotros. Dios ha restaurado nuestra vida y creemos que también lo puede hacer con la tuya. Deseamos verte recibir las bendiciones que Dios tiene guardadas para ti y tu familia. Te invitamos para que juntos lo glorifiquemos con nuestra vida. Bienvenido. Buenos días, mis hermanos, el Señor me los bendiga grandemente. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en Filipenses 2, 14 y 15. Y dice así la palabra del Señor: hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, esta es la lectura en la palabra del Señor que nos quiere decir que todo lo que hagamos sea sin murmuraciones, que no tengamos en nuestras dichos ni hechos murmuraciones, contiendas, nada irreprensible, que seamos perfectos ante el Señor. Vamos a tener nuestra oración para iniciar nuestro servicio. Bendito seas, Padre del cielo, glorificado, exaltado seas, mi Señor. Te alabo, te bendigo, te glorifico, te exalto, te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno para siempre, es tu misericordia y tu generosidad es nueva cada mañana para nosotros. Oh Padre Santo, te amamos y te bendecimos porque tú eres el único que estás pendiente de nosotros. Nunca nos fallas, siempre estás ahí. El primero que llegas a esta reunión eres tú. Tú eres nuestro centro de la reunión, tú eres el que lideras este servicio. Tú estás con nosotros en todo momento y a toda hora. Nunca nos has fallado, nunca nos has desamparado, nunca nos has dejado solos, porque tu palabra es una promesa y tus promesas son fieles, verdaderas, veraces y se cumplen siempre. Y tu palabra dice que yo estaré contigo y con vosotros hasta el fin. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esa promesa tan hermosa que nos hace. No solo esa, sino todas sus promesas, Padre, son hermosas, son grandes, son verdaderas y son justas para nosotros y siempre nos ayudan a bien, Señor. Cada que tenemos necesidades, pensamos en una de tus promesas y salimos airosos y felices sabiendo que tú estás con nosotros, que no nos dejas, no nos abandonas, nunca nos has abandonado, ni has dejado de responder nuestras peticiones y oraciones, Padre. Gracias, mi Señor. Estamos muy agradecidos. Te rogamos y te pedimos, Señor, que sigas con nosotros siempre. Oh Señor, ahorita viene el sacrificio de alabanza y adoración para glorificarte, exaltarte y que te glorifiques en la alabanza de tu pueblo y te goces al escuchar nuestro clamor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra.
Quiero un rincón en la casa de Dios, que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. De Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas,
No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Sí, Padre. Aquí estamos, Señor, todo tu pueblo, unido, Padre, alabándote, adorándote, porque solo tú, Padre, eres digno de nuestra alabanza. Solo tú, Padre, eres digno de inclinarnos ante ti, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante
Santo, delante de ti está tu pueblo, Señor. Y tú eres el único digno de recibir gloria, honra y honor. Solo tú lo mereces, Padre Santo. Y te damos gracias por tu amor y tu bendición. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente. Digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Oh. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Este es nuestro momento para orar y dar gracias al Señor por todas las bendiciones que hemos recibido y también para orar por este mensaje de la palabra de Dios, de esta reflexión que nos trae nuestro hermano Francisco Navarro. Señor Padre Santo, te damos gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por tus bendiciones, Padre Santo. Gracias por tu cuidado, por tu protección, Señor, por tu provisión, Padre. Señor, te damos gracias por todo, Señor. Gracias por cuidarnos a nosotros, a nuestros familiares, Señor. En estos momentos, Padre, también aprovechamos la oportunidad para poner ante ti, Señor, esta reflexión que nos trae nuestro hermano Francisco, Señor, para que sea de gran provecho para cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Buenos días mis hermanos, que Dios les bendiga en gran manera. Un abrazo a todos nuestros hermanos del Centro Cristiano Comunitario El Ávila, especialmente los que hoy se encuentran viendo la prédica en el día de hoy, en el presencial que están teniendo en la iglesia, y para aquellos que están viendo también en diferido la predicación del día de hoy. Y quería comentarles antes de comenzar la predicación, una de las cosas que me gustan ver programas en la televisión, programas de restauración. He visto varios programas, muchos programas que pasan en algunos canales especiales donde restauran cosas que ya están en desuso o aún le pueden dar otra función
por ejemplo, transforman un barril, un barril desechado ya, que ya no sirve, por ejemplo, puede ser un barril de ese estilo de donde colocan el vino para añejarse y lo transforma en un bar, lo transforma en una caja para guardar cosas. Yo mismo he realizado restauraciones. Yo aquí en México, una vecina iba a botar unas repisas que tenía en metales y realmente la pinté, le coloqué nueva madera y están, podríamos decirlo, de lujo. Me gustaría habérsela mostrado en el día de hoy para que vieran la restauración, pero no es quizás es más o menos el motivo de lo que vamos a estar predicando hoy, y que vamos a estar viendo cómo Dios transforma la vida de algunas personas. Especialmente vamos a estar predicando en el 2 de Samuel capítulo 9, pero si vemos cómo Dios transforma la vida de las personas, por lo menos el apóstol Pablo, cómo dio un giro a su vida de 360 grados de ser perseguidor de la iglesia a ser perseguido, y simplemente por el amor que le tenía al Señor y la obediencia que tuvo en su vida. Podemos ver cómo Dios transforma la vida del mismo David, que era un pastor de ovejas, lo saca de allí y lo saca del anonimato, como dice una canción que nos gusta a muchos por allí. Lo saca del anonimato y lo coloca a vencer a Goliat y aún ser rey de Israel. Y también podemos ver la vida del mismo Moisés, que Dios lo lleva también a huir de Egipto, lo lleva a ser pastor de ovejas, después a ser el guía de toda una nación y la saca de Egipto. Vemos cómo Dios cambia la condición del mismo José, que de estar en el calabozo a ser el segundo de Faraón en su tiempo, pero simplemente con los propósitos que Dios tiene. Y el título de la predicación de hoy dice: Dios desea mostrar su bondad, Dios desea mostrar su misericordia hacia nuestras vidas y hacia la vida de todo aquel que de una u otra manera, podríamos decirlo como dice la Biblia, que es un pobre espiritual. Y vamos a estar predicando en 2 de Samuel capítulo 9, del verso 1 al verso 13. Esta es una historia bien conocida aún. Dani Berrío canta una canción acerca de este hombre que vamos a estar predicando en el día de hoy, cómo Dios mostró su bondad hacia la vida de este hombre que no tenía esperanza, no tenía, podríamos decirlo, desde pequeño sufrió un trauma a causa de un defecto físico, y eso lo llevó a hacer, pudiéramos decir, una desgracia en su vida. Y vamos a estar leyendo en 2 de Samuel capítulo 9, del verso 1 al verso 13, y dice así: Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán,
tu padre, y te devolveré las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mire a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, y tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Esta historia realmente son interesantes. Y cuando vemos muchas de estas historias del Antiguo Testamento, siempre nos está enfocando, a pesar de que es una historia donde un rey tiene misericordia de una persona, nos muestra la misericordia que tiene Dios hacia la humanidad. Dice, por eso fue que Dios entregó su vida. Dice, por amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que a los suyos vino, y los suyos no recibieron, más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí en esta narración nos muestra la bondad del mismo Jesucristo. Podríamos decirlo en cuanto a los tipos de personas en la narración bíblica del Antiguo Testamento, los tipos de personas que eran como unos tipos de Jesucristo. Tanto así que aún Dios le dice a Samuel que David era conforme a su corazón. Y David en esta narración dice que él quería mostrar la misericordia también de Dios. Una de las cosas que tenía el rey David, por ejemplo, él decía en el Salmo, cuando él habla del Salmo 23, cuando él habla allí en el Salmo 23, está hablando de cómo él era con sus ovejas. Y él decía, y Dios es así como yo soy con las ovejas, cuando en algún tiempo fue pastor de ovejas. Él decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque él sabía las funciones de un pastor, lo que hacía por sus ovejas, las llevaba a un sitio, las llevaba al otro, por eso que él decía, las llevaba a donde tenía que descansar, las llevaba a donde había realmente el alimento que ellas necesitaban. Y así Dios hace con nuestras vidas. Y para continuar con la predicación, para no salirme del tema, dice, Dios desea mostrar su bondad. Dios desea mostrar su bondad. Podemos decir, Dios desea mostrar su misericordia. Y la enseñanza central del día de hoy es, Dios muestra su bondad a aquellos que están desesperanzados, colocándolos a su lado. Hasta me salió en verso. Dios muestra su bondad a aquellos que están desesperanzados, colocándolos a su lado. Y nuestro primer principio del día de hoy es la presencia de Dios debe ser la condición real para un cristiano. Una de las cosas que le sucedió a este Mefiboset, cuando recibieron la noticia que había muerto su abuelo Saúl, que era el rey de Israel, y Jonatán su hijo, la nodriza que lo cuidaba huyó con el niño que tenía 4 años, y eso aparece en 2 Samuel capítulo 4 verso 4, y dice así, vamos a leerla para entrar en contexto a lo que estamos hablando. Y dijo, y Jonatán, el hijo de Saúl, tenía un hijo
lisiado de los pies, tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo, y su nombre era Mefibosé. Eso es lo que le sucedió. Imagino que, no sé si fue que se fracturó, no lo dice, si no había esos temas allí, pero el asunto fue que no podía caminar bien, que quedó a lo mejor una fractura. Cuando las personas a veces se fracturan los huesos, yo he tenido fracturas por eso es que te enyesan, para que te quede el hueso, te quede recto y no haya movilidad hasta que puede hacer lo que llaman los médicos un callo y se una el hueso una vez. Pero cuando las personas en aquel tiempo no había ningún tipo de medicina como la que tenemos ahora, me imagino que él quedó lisiado y no podía ni siquiera caminar. A lo mejor se le partieron los huesos, quién sabe, y no pudo caminar. Pero una de las cosas que le sucedieron fue una vida, pudiéramos decirlo, de tragedia. Pasar de habitar en la presencia del rey, que era su abuelo, a estar viviendo en un lugar donde estuve buscando, que era el Lodebar. Dice, como nuestro primer principio, les había dicho antes, no sé si lo había mencionado, dice, la presencia de Dios debe ser la condición real para un cristiano. No deberías estar en Lodebar. Entonces, en el verso 4 dice, el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió, he aquí, en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y el significado de Lodebar es dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza. No estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de Lodebar. Un estado espiritual de los despojados de la fe. Territorialmente hablando, cuando estaba hablando de ese lugar como tal, decía Lodebar, era una tierra en la tierra de Galaad, muy cercana al mar de Galilea. También se hace referencia a ella al nombre de Debir, este lugar sin condiciones para vivir dignamente y humanamente. Dice aquí, era una tierra árida, severamente árida, por tanto, era indispensable, no había fruto, era imposible, pero era impensable de que la tierra diera fruto y pudiera criar animales. Era un lugar inhóspito que servía de refugio para los marginados de la sociedad, los lisiados, los perseguidos y los que habían perdido sus bienes, para los cuales ya no podían aspirar a un futuro prometedor. Lodebar significa que significa no debar, y debar palabra, no palabra, lugar de desesperanzador, que se creía que la palabra de Dios no llegaba y sus infelices habitantes no tenían comunicación con el resto de Israel y menos con Dios. Era un lugar, pudiéramos decirlo, inhóspito realmente. Si en el comentario que vi, si trasladamos las características de esta tierra al plano espiritual, Lodebar está relacionado con zonas oscuras y dolorosas del espíritu humano, una condición siniestra del alma donde nada resulta, momentos cuando todo es gris por ausencia de Dios en la vida de las personas que atraviesan épocas oscuras. Entonces, como decía nuestro primer principio, allí donde estábamos, estaba Lodebar, no es la condición donde debería estar un cristiano, pero estaba viviendo este hombre, se llamaba Mefibosé, en el cual tenía una vida desesperanzada. Una de las cosas que se dice que estaba quizás huyendo de la presencia de David porque cuando venía un rey y acababan con la vida de ese rey, que era Saúl, que era su abuelo, muchas veces se hacían lo mismo, terminaban con toda su descendencia para que nadie pudiera reinar en su nombre. Pero como sabemos que Dios tenía sus planes allí, quien iba a reinar era
el rey David, porque ya había sido ungido por Samuel. Y ese era el plan indiscutible de Dios. Pudiera decir que Mefibosé lo hicieron, por lo menos su nodriza fue la que lo tomó y huyó, porque a lo mejor pensaban que iban a acabar con su vida. Realmente pudiera haber una competencia aún de lo que él iba a hacer suceder al trono. Era, pudiéramos decir, el único descendiente que podía asistir al trono de Israel, pero no era así. Ya Dios había determinado eso, y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Como dice ahí la escritura, una de las cosas que le dice a él, que no tema, que no temiera, porque él realmente era mostrar la misericordia de Dios hacia su vida por amor a Jonatán. Sabemos que en 1 Samuel capítulo 20, David hace un pacto con Jonatán conforme a su descendencia, y que su descendencia iba a permanecer. Fue el pacto que le hizo porque había una amistad entrañable entre ellos dos. Dice que había un amor entrañable. Así solamente ese amor lo podemos entender los cristianos. La gente del mundo piensa otra cosa. Piensa otra cosa a través del amor que pueda tener un hombre hacia otro hombre. Pero es un amor entrañable. Para los que somos cristianos, nosotros sabemos cómo ese amor podemos tenerlo hacia un hermano en la fe. Eso solamente lo puede entender. Y aún hasta nuestras hermanas en la fe. Pero un amor que es en realidad un amor a través del Hijo de Dios. Y nosotros que no lo hemos experimentado, nosotros sabemos cómo es ese amor entrañable entre hermanos en la fe. Y eso fue lo que pasó. Dios David hizo un pacto con Jonatán, y lo estaba cumpliendo. Y lo está cumpliendo a través de lo que iba a hacer allí con Mefibosé. Era un hombre totalmente desechado. Pero la Biblia dice que lo desechado, lo que tenía el mundo desechado, Dios lo trajo hasta sus pies para dejar avergonzados a los sabios y a los entendidos. Lo vil y menospreciado que tenía el mundo, Dios lo recogió para dejar avergonzados a los sabios y a los entendidos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, este hombre habitaba en Lodebar, y vemos toda la desgracia que pudiera estar ocurriendo. Haciendo esta prédica, pensaba mucho en nuestra nación Venezuela. ¿Por qué? Porque pienso en Lodebar, y como decía, y hasta me dice, puedo pensar en una semejanza a lo que es nuestra nación ahorita y lo que es el Lodebar. Es realmente una tierra de desesperanza. Cuando tú hablas con personas que no son cristianas, particularmente, aún a veces a los que son cristianas, porque es algo que es a diario, que tienen que enfrentarse con muchas cosas. Y hay momentos en los cuales podemos caer en desesperanza. Aún a los que estamos por fuera, viendo todas las cosas que nos cuentan las personas, a veces me gustaría ser como Nehemías, que oró por su nación y hizo algo por su nación, pero nosotros desde aquí nunca hemos dejado de orar por nuestra nación, pero particularmente vemos que las personas que no son cristianas, muy fácilmente hay una desesperanza total por las cantidades de cosas que ven, en cuanto a la economía, en cuanto a la situación como tal, cuando nos falta agua, falta la luz, y eso particularmente para los que viven en Caracas es otra cosa distinta a lo que pueda suceder en el interior. Pero a pesar de todas esas cosas, yo creo que yo sé que un día Dios va a hacer justicia en nuestra nación, y van a haber cosas en las cuales Él va a arreglar. Pero pensando en muchas personas como Mefibosé, que dice que no tienen la posibilidad, hay una impotencia total en poder ejercer a lo mejor cualquier función, y están imposibilitados, están posibilitados de tener alguna esperanza y tener paz en sus corazones. Porque una de las cosas con las personas que yo he hablado y que he podido contarle mi testimonio del estar nosotros aquí, yo digo, mira, sea cual sea la condición del cristiano, estando en Venezuela o no estando en Venezuela, si es cristiano, Dios va a sustentarlo de una u otra manera. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos del Rey. Y no quiere decir que siendo hijos del Rey, nosotros vamos a vivir en palacios. No estoy hablando de algo físico, estoy hablando de algo espiritual. Y fue una de las cosas que podemos ver, este caso de este hombre, poner las cosas espirituales
a nivel espiritual y vemos cómo Dios puede restaurar la vida de una persona de un momento a otro. Me hace acordar cuando en mis primeros, en el principio, cuando yo empecé a leer la Biblia, yo me encontré con un hombre de una casa de rehabilitación de personas de droga que se llamaba Alcance Victoria, estaba en el centro de Caracas. Y yo estaba llevando algunas cosas para una casa de mujeres que tenía. Había averiguado la dirección, estaba en un centro humanístico. Podríamos decirlo, estaba estaba buscando, era un movimiento humanístico, pero realmente estaba ahí haciendo mis primeros pasos, buscando las cosas del Señor y hablando con este hombre que estaba arreglando una tubería en la casa afuera, en la casa de mujeres que estaban rescatando. Cuando estaba hablando con él, yo les digo algo. Este era un hombre que me contó su testimonio de cómo Dios lo rescató de las drogas, pero había algo en particular que yo decía, oye, sentí algo tan distinto cuando ese hombre hablaba a mi vida, porque estaba lleno de la presencia de Dios. Yo podía sentirlo en mi espíritu. Yo no me acuerdo si en aquel momento ya yo había hecho mi decisión por el Señor, pero cuando estamos hablando de la palabra de Dios con alguien y podemos sentir la presencia de Dios, aún hasta se nos eriza toda la piel, es porque sentimos ahí algo distinto y podemos sentir, si no se eriza la piel, podemos sentir en nuestros corazones que esa persona está llena de Dios. Y como decía, este era un hombre que estaba desechado por el mundo. Vino alguien, le predicó el evangelio, lo llevó a una casa de rehabilitación y era una persona totalmente distinta. Y eso es lo que Dios hace. Muestra su misericordia con aquellos que el mundo ha desechado. Dice, ya no hay esperanza para aquellos. Mira, en Dios hay más que esperanza. Pues Dios puede hacer milagros en las personas. Y Dios, a través del rey David, se trajo a este hombre que estaba desesperanzado y estaba viviendo en un lugar inhóspito, como era el Lodebar. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere realmente con nuestra vida? Llevarnos a su mesa. Dice, para que nosotros podamos tener un banquete continuo. Y nosotros podemos ver a través de la Biblia también personajes que estuvieron al lado de los reyes y fueron de bendición. Por ejemplo, el caso de la reina Esther. La reina Esther estaba al lado del rey y le hizo una petición al rey. Y el rey dijo, mira, te voy a dar pídeme lo que quieras. Le dijo, pídeme lo que quieras. Lo mismo le dijo a Nehemías. Nehemías era el copero del rey. Comía y él por lo menos le probaba la comida al rey. Y qué hablar de José, que fue el segundo de Faraón. Muchas personas que estuvieron, entonces podemos verlo en ese ámbito físico, lo podemos ver en el ámbito espiritual. ¿Y qué es estar allí en la mesa del rey teniendo un banquete continuo? Que podamos decir, como dice el Salmo 23, mi copa está rebosando. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una comunión con Él. Ahora yo le pudiera preguntar en el día de hoy, ¿dónde está usted? ¿Está en Lodebar? Siendo un cristiano podemos estar en Lodebar. Mira el hijo pródigo, que por su desobediencia fue a Lodebar, estaba pasando un tiempo difícil, pero veamos cómo nosotros, a través de esa comunión que podemos tener con el Señor, nosotros podemos tener paz en nuestros corazones. Y le dijo David, hablando en el verso 7 del capítulo 9 del 2 de Samuel, y se dijo a David, no tengas temor, porque a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Le dijo, más adelante le vuelve a decir en el verso 10, pero tú, Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. En el 11 dice, Mefibosé, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y moraba Mefibosé en Jerusalén porque comía siempre en la mesa del rey. Entonces, estar comiendo en la mesa del rey es simplemente teniendo esa comunión y orando a Dios conforme a su voluntad, y que Dios va a hacer muchas cosas. Es como tener un privilegio. Nosotros los cristianos tenemos muchos privilegios. Es como tener, y no los aprovechamos, es como tener una cuenta en el banco con millones de millones
pudiéramos decirlo, sea de Bitcoin, sea de dólares, sea la cantidad de oro que pudiéramos tener, o tener cantidades de riqueza y no utilizarlas simplemente porque no sabemos de las bondades y no queremos a lo mejor sentarnos a la mesa con el rey. Y vemos que ese esbozo que hace el rey David allí, lo puede hacer Dios contigo, que a lo mejor no sabes de Cristo, no conoces a Cristo, porque a lo mejor tienes temor, aún como tenía Mefibosé, temor de a lo mejor de perder cosas, temor de que hay gente que simplemente por pensar y decir, ahora no voy a tomar, ahora no voy a bailar, ahora no voy a hacer esto, ahora no voy a hacer lo otro, están pensando, por eso simplemente no ir a los pies del rey, pero sí pueden seguir viviendo una vida de lodebar, de miseria, de tristeza, de dolor, y es allí donde Dios quiere llevar a la humanidad, porque Él dio su vida por la humanidad. Fíjense algo, en la Biblia apareció un hombre que Dios le pidió a su hijo, y este era Abraham, y Abraham no le negó su hijo a Dios, por tanto Dios no negó su hijo para nosotros, y a través de ese Abraham nosotros hemos sido fuimos alcanzados de esa bendición que Dios trajo a nuestras vidas. Tenemos que comprender como cristianos realmente de si estamos o no en esa presencia, comiendo en la mesa del rey. Comer en la mesa del rey es la palabra también de Dios que puede hablar a nuestras vidas. Acuérdense que lo de variedad, no palabra, decía no palabra, lo en hebreo es no, y divide la palabra, entonces no palabra, en un lugar donde no tenían esperanza, no tenían la palabra de Dios, y en ese lugar fue donde fueron a sacar a Mefibosé. El otro principio que les tengo en este día de hoy es: Dios desea mostrar su bondad restaurando nuestra condición. Y seguimos hablando quizás sobre el mismo tema. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl con quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de Jonatán, entonces podemos ver todo lo que pasó, y él mandó a llamar porque él quería mostrar su misericordia a este hombre. Dice: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. No ha quedado alguien allí en donde yo quiera hacer, donde yo voy a hacer misericordia. Entonces ahí es donde le dice: mira, sí, hay alguien el hijo de Jonatán, que está lisiado, está en una condición paupérrima, pudiéramos decirlo así. Entonces, para recibir esa bondad de Dios, ¿qué debemos hacer? Debemos aceptarla con humildad. Aceptar con humildad las cosas es considerarse, decir: mira, yo estoy en esta condición. Aquel que crucificaron junto a Jesucristo le dijo al otro: mira, nosotros estamos aquí porque estamos pagando conforme a nuestros hechos, pero este hombre no ha hecho nada. Y Dios, a través de su misericordia, le dijo: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando este hombre le dijo: Señor, acuérdate de mí. Y dice: y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo a David Mefibosé, y él respondió: he aquí tu siervo. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mire un perro muerto como yo? O sea que su vida la consideraba totalmente deshecha. Aún no tenía estima sobre su vida. Era un perro muerto. Dice: como un perro muerto. Estaba diciéndole a él. Pero realmente Dios de ese perro muerto, de ese que no valía, lo trajo y lo deseaba colocarlo en su presencia. Una de las cosas que aparece en la escritura es que él devolvió las tierras que eran de Saúl, que se las devolvía nuevamente, y le dijo a su criado: anda y ve a labrar la tierra para que alimentes al hijo de Mefibosé. Y también, por supuesto, que él iba a través de su tierra. Más adelante aparece una parte, creo que queda en 1 Samuel capítulo 20, si no me equivoco. Hubo como una diferencia entre este criado y Mefibosé. Este criado le fue con unos cuentos a David, pero cuando David vino de la guerra, Mefibosé le dijo: mira, yo la verdad que no me interesan las tierras. No me interesa que el rey haya llegado aquí y haya quedado
con vida y siga reinando aquí en Israel. Era un hombre humilde, dice que se quede con las tierras, no me interesan las tierras. Le estaba diciendo Mefibosé, era un hombre humilde totalmente, porque es así como el cuento que, una de las parábolas, que cuando tú encuentras ese tesoro, el tesoro era estar simplemente a los pies del rey, comiendo en la mesa del rey. Entonces Dios quiere realmente colocar nuestras vidas a su lado. Y simplemente a veces no tenemos esa capacidad de estar a su lado por nuestra simple desobediencia. Tenemos un gran tesoro. La Biblia dice que tenemos un gran tesoro en vasos de barro, que es nuestra propia vida. Pero cuando nosotros estamos en comunión con el Señor y estamos haciendo las cosas que Dios quiere, así como dice el proverbio, que el corazón contento es un banquete continuo. El hombre con el corazón contento es un banquete continuo. Y cuando estamos en la presencia del Señor, hay plenitud de gozo, como dice la Biblia, hay plenitud de gozo y estamos allí a la presencia del Rey. Entonces, ¿qué es lo que puede impedir que no estemos a la presencia del Rey? Es nuestro propio pecado que nos lleva a lo de Bar. A pesar de que cuando vemos la escritura, Mefibosé era el hijo de Jonatán, el hijo del rey, y Jonatán, el hijo del rey, podemos ver que él no había una condición en el que pudiéramos decirlo, el pecado, pero eso fue lo que arrastró. Nosotros estamos viviendo como venezolanos, estamos viviendo simplemente las consecuencias de quienes gobernaron durante muchos años. Esa es la consecuencia que hemos recibido. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros en esta situación? O ¿qué puede hacer cualquiera que me esté escuchando? Si usted está en una condición de lo de Bar, es el momento de venir a Dios y decir: Señor, ayúdame, ten misericordia, que sea tu bondad la que me alcance. Y aun cuando sea por nuestro propio pecado, por su propio pecado, usted pueda decirle a Dios: Señor, necesito de tu misericordia, hoy vengo delante de ti, así como Mefibosé, que vino y se humilló delante del rey. Nos tenemos que humillar delante de si su condición es de lo de Bar. Usted tiene que humillarse delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, perdóname. Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados y decimos: Señor, tú eres mi rey, estoy cansado de vivir en lo de Bar, en la miseria, en la angustia. Y eso es una palabra para nuestra nación también. Nuestra nación tiene que salir de lo de Bar y estar en la presencia de Dios. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Es por eso que ahí, cuando nosotros vamos al Señor humillados, nosotros podemos conseguir esa misericordia que nos alcanza cuando hemos pecado. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y por último, mostremos a otros la bondad de Dios. ¿Tú sabes dónde están aquellos Mefibosé? ¿Conoces a gente que es como Mefibosé? Entonces, son personas que hay que ir a buscarles, a presentarle al rey, a ser presentadas delante del rey. Tenemos que hacer como Siba, que sabía dónde estaba Mefibosé. Nosotros muchas veces sabemos dónde están muchos Mefibosé que necesitan que la misericordia de Dios los alcance a través de la predicación. Debemos buscarlos y presentarles al rey. Eso es lo que debemos hacer, buscarlos y presentarles al rey. Mostremos a otros la bondad de Dios. Ese es otro principio, el último principio de esta predicación. Tenemos que mostrar esa bondad hacia aquellos que están desvalidos. Tenemos que mostrar a aquellos que no pueden caminar, que son unos mendigos espirituales y no pueden caminar. Y aun cuando nosotros no tengamos esa capacidad, a lo mejor económica, para ayudarlo, nosotros podemos orar al Rey que supla las necesidades de aquellos que no lo tienen. Y aún con lo menos que nosotros podamos tener, ayudar también a aquellas personas que son necesitadas. Mostremos la bondad mostremos a otros la bondad de Dios. Hay muchos Mefibosé que nosotros conocemos, que están a nuestro alrededor, que están en nuestros chats, que están en muchas partes, están en el área donde nosotros vivimos. Hay muchos Mefibosé que necesitan de la palabra de Dios y que tenemos que presentarle al Rey.
Y Dios va a restaurar la vida de esas personas, así como la restituyó la de Mefibosé. Por eso que la gracia de David hacia Mefibosé es la imagen maravillosa de la gracia de Dios hacia nosotros. Esa es la imagen de Dios hacia nosotros. Y éramos pobres, débiles, cojos, temerosos, pero teníamos que venir al Rey. Estábamos separados. Como dice la Biblia, estábamos separados, éramos enemigos de Dios, pero Dios, a pesar de que nosotros éramos sus enemigos, Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces, ¿dónde estás viviendo? Para reflexionar, ¿dónde estás viviendo? ¿En Lodebar o en la presencia del Rey? Si estás viviendo en Lodebar, es necesario que vengas al Rey. Hoy queremos presentártelo a ti, que estás en la condición más débil que pudieras sentir en tu vida. Es necesario que vengas delante de los pies del Rey. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A todos los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. La puerta está abierta. Nos hizo reyes y sacerdotes, como dice. Somos nación santa, como dice el apóstol Pedro en una de sus cartas. Nación santa. Somos embajadores. Entonces es necesario que vayamos a buscar a esos Mefibosé. Hermano, que esta lectura y esta predicación de hoy ya ha sido de beneficio para usted. Piensen en esas áreas de su propia vida donde usted se siente como un Mefibosé. Yo estoy seguro de que Dios, que sabe todas las cosas, sabe de su condición y sabe cómo va a cambiar su vida de un momento para otro. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Tenemos que mostrar a otros, a los que son como Mefibosé, la bondad de un Dios misericordioso. Dios les bendiga, hermano, y que esta semana sea una semana de bendición para cada uno de ustedes. La condición de tu vida puede cambiar en unos segundos, simplemente arrepintiéndote y dejando que el Rey reine en tu corazón. Dios les bendiga. Feliz semana, hermano. Cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús, con mi vergüenza Él se vistió, su muerte es la prueba de su amor. Por mí soportaste el dolor, sufrir en la cruz no te importó, con toda mi alma cantaré, hermoso Dios, eterno Rey. Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia partió el velo en dos, tu resurrección la historia cambió. Si todo lo diste por amor, ya no hay más vergüenza, no hay temor.
por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré, y de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia ayer. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré, y de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia ayer. Bueno, hermanos, ya hemos concluido este servicio de hoy. Vamos a hacer esta oración para terminar. Señor Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por este servicio, Padre Santo, que ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros, Padre. Permite, Señor, que esta semana todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad, Señor. Y que sea una semana, Padre, donde podamos dar, Señor, y predicar, Padre Santo, todas esas maravillas que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.